Mi nombre es Claudia Campos, soy artista uruguaya. Claudio Burgues, de Uruguay también, escritor y artista. Estamos realizando una residencia en el Centro del Carmen de Cultura Contemporánea en el marco de estéticas transversales, ecosistemas de ficción. Y bueno, Turiar Loco es un proyecto de creación colectiva que intenta ficcionar el presente y el pasado del río Turia. Trabajamos sobre dos ejes fundamentalmente. Uno de ellos tiene que ver con la intergeneracionalidad, con el contacto entre la memoria oral, el relato de los adultos mayores y con la interpretación llevada adelante por los pequeños y las pequeñas del Colegio Les Arenes, quienes dibujaron un cuento colectivo. Bueno, en ese eje que se llama La Criaturia, pensamos un libro objeto que contuviera, digamos, la memoria oral de los adultos con las interpretaciones de los niños del colegio. La idea en torno a esto tiene que ver con sobre todo pensar en esas visiones diferentes que pudieran tener personas que sí vivieron al río en la ciudad, al río Turia dentro de Valencia, digo, antes de ese desvío y ese corte de alguna manera en la historia y en sus propias vidas. Entonces pensamos mucho, digo, en torno a cómo verían esos adultos mayores que todavía, y esas adultas mayores que todavía viven, cómo tendrían relación con ese espacio hoy y con esos recuerdos. Y a su vez nos preguntábamos, esas niñas y esos niños de hoy, si esos relatos no se mantuvieran de alguna forma o no estuvieran presentes, ¿qué verían? Si verían un parque, si verían solo jardines, lugares donde estar, pero sin relación al agua. Habíamos pensado al principio tener una especie de encuentro entre las dos generaciones, que iba a ser al principio presencial. Después, por supuesto, por tema pandemia, nos vimos un poco obligados a crear este objeto, este libro, digamos, para tener las dos visiones en un dispositivo, digamos. Justamente la creación de un cuento colectivo es una ficción, de alguna manera. No es lineal, no tiene un principio, desarrollo y final, sino que es bastante más libre, de alguna forma, y se extiende como tal, digamos. Sí, nos gusta pensar que ese libro es un puente, podría ser una especie de inicio de memoria futura sobre lo que ven los adultos o lo que vieron los adultos y lo que ven los niños y niñas ahora, ¿no? El otro eje fundamental del proyecto tiene más que ver con nosotros como escritores y ya desde el lugar de la ficción absoluta, digamos, no tanto desde el encuentro y desde el pensarlo socialmente, sino más en una imaginería propia, digamos, que generamos intentando darle voz al río Turia y que él mismo, ya que fue puesto en un estatus de ciudadano, porque así lo consideramos, digamos, que creemos que fue de alguna forma pensado y juzgado como si hubiese cometido un acto criminal, y bueno, tomamos un poco esa idea para generar una escritura libre en versión de dramaturgia expandida también. En el marco de este ecosistema de ficción, nos basamos un poco en nuestra propia ficción sobre el río. Lo que intenta es justamente hablar en primera persona, o sea, el río hablando en primera persona. Bueno, Valencia Anfibia es una derivación del proyecto Turiar Loco en el proceso de residencia de estos 2 meses.
tomamos el barro como materia, como epítome entre el agua y la tierra y como sustancia que nos pareció muy relevante después de la riada de 1957, porque bueno, es un elemento que constantemente aparece en todos los relatos y muchísimo obviamente en la prensa de la época. Entonces decidimos pensar en la posibilidad de que la materia barro tomara otras formas y de que se pudiera ficcionar también a partir de el juego con el barro y que aparecieran criaturas que, bueno, todavía podrían estar de alguna manera en ese cauce que no tiene agua. Entonces, bueno, Valencia Anfibia también fue esa activación en torno a la materia del barro y en torno a la imaginación y el juego como parte del proyecto. Bueno, Valencia Anfibia es otro de los productos de la residencia. Es una señalética que creamos para el río Turia, el río que no es río, el río seco, porque vimos que en todo el cauce, que ahora es un parque, no hay nada que haga referencia a que eso era un río. Entonces nos pareció divertido crear una señalética de hecho creamos una tipografía. La tipografía se llama La Tajante Impía. La idea era jugar un poco con esta criatura, con esta cosa híbrida y anfibia que en nuestro imaginario, en nuestra ficción, todavía anda por el parque. El cierre de este proceso de residencia de estos 2 meses se llevó adelante con varias activaciones dentro del Centro de Cultura Contemporánea del Carmen, activaciones que reflejaron los ejes de trabajo, digo, tanto de la criaturia como de Turia el Loco, la dramaturgia que ya comentamos antes. Y bueno, y obviamente es un proceso abierto que se continúa y que vamos a intentar seguir resonando con él desde Uruguay, como un territorio también de ficción en comunicación y a la distancia, porque bueno, en definitiva también es eso. Así que, bueno, por ahí.